Cerrando el grupo de análisis de factores por su naturaleza, es que vamos a abordar el tema del capital financiero, o sea, el dinero que de alguna manera está aplicado en las organizaciones y que tiene, obviamente, desde el análisis del costo una particularidad interesante, y que es entender en qué está aplicado este capital y cuáles son los orígenes del financiamiento de las organizaciones. Pero siguiendo con la línea de análisis que venimos desarrollando, lo primero que vamos a determinar es, bueno, cómo es este tipo de recurso en cuanto a su compromiso en la adquisición, la divisibilidad, la transferibilidad en tiempo y espacio y el agotamiento de potencialidad productiva. Diríamos que de compromiso en la adquisición es generalmente libre, puede existir algunos condicionamientos en los bancos, pero tienen que ver, por ejemplo, o entidades financieras, tienen que ver más con limitaciones de las organizaciones que a una disposición libre de lo que puede llegar a ser el acceso al crédito. Si bien el entorno financiero y el entorno del sistema económico en el cual se desenvuelven las organizaciones puede atentar contra esto, podríamos decir que en las generalidades este factor es de libre adquisición. En cuanto a la divisibilidad, dependerá muchísimo de dónde se aplican estos pesos, que de alguna manera se han inmovilizado en la organización o se han identificado con parte ya sea circulante o disponible o bien inmovilizado dentro de la organización. Podríamos decir que según esa aplicación pueden ser divisibles o indivisibles. En cuanto a la transferibilidad en tiempo, son almacenables. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos obviamente que no, no conviene, ¿sí?, estoquear o tener almacenamiento de dinero por los impactos que la inflación puede generar en él en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo del mismo. Y la transferibilidad en espacio tiene que ver, en realidad generalmente son transferibles en espacio, pero bueno, en algún caso específico de uso específico de un dinero podría llegar a ser intransferible. Y en cuanto al agotamiento de la potencialidad productiva, podríamos decir que es agotable en su primer uso, o sea, cuando se dispone y se aplica ese dinero agota la potencialidad en el primer uso. Si vamos al tema del análisis en cuanto al componente físico y monetario y las unidades de adquisición y de servicio o empleo del factor, podríamos decir que el capital financiero, uno va a buscar al mercado pesos de capital y termina utilizando pesos de capital y aplicándolos para la combinación de los factores. En este caso en particular, el componente físico de este factor es dinero y el componente monetario es la tasa de interés, pero esa tasa de interés es un porcentaje anual, mensual, de acuerdo a cómo lo calculemos, pero también expresada en dinero. O sea, es un factor que tiene tanto su componente físico como su componente monetario, está expresado en la unidad dinero, ¿no? La unidad pesos. Veamos un pequeño caso para ver cómo se analiza el tema de costo de un capital aplicado. En una empresa se aplican 100 millones de capital y los orígenes de este capital son 80 millones de capital propio y 20 millones se solicitan a terceros. La tasa explícita de interés por el capital de terceros es el 24% anual, mientras que la tasa pasiva es del 3% anual, digamos, es la más baja que podemos tener en el mercado, y finalmente se calcula un riesgo empresario de 4% aproximadamente. Para el caso del costo de capital propio se suelen evaluar estos dos elementos, ¿no? Tanto la tasa pasiva, o sea, la que pagaría un banco al más bajo interés por una caja de ahorro en un banco oficial, como puede ser Banco Nación, Banco Provincia,
y el riesgo empresario, ¿no? Esto es una tasa pactada con el empresario donde él define un poco cuál es el riesgo de inmovilización de su dinero, su capital en esa empresa. ¿Qué elementos tendríamos que tener en cuenta para analizar los componentes físicos y monetarios de este factor? Bueno, algo que dijimos al comienzo, ¿no? Los orígenes y las aplicaciones de estos fondos. O sea, los orígenes los tenemos, son los 80 millones de capital propio y los 20 millones de capital de tercero. Ahora, si queremos saber ese dinero a dónde fue o en qué está aplicado, tendremos que ver estos 100 millones en dónde están identificados. El componente físico se expresa en pesos, tal como lo anticipamos, y el componente monetario se expresa en pesos de tasa de interés por cada peso de capital aplicado. Por lo tanto, tanto el componente físico como el componente monetario se expresan en pesos. Aquí manejamos dos alternativas, ¿no? La primera alternativa sería establecer nada más o determinar nada más el interés explícito, que serían los 20 millones por 0,24, o sea que me daría un costo de 4.800.000 por año. Y la otra alternativa sería medir también el costo del capital propio con una tasa de 0,07, determinada por el 3% anual de la tasa pasiva más el 4% de riesgo. Esto haría que tendríamos un costo por el interés explícito, con interés explícito de 4.800.000 y un interés implícito, una especie de tasa o costo de oportunidad implícito sobre los 80 millones de 7%, que me da 5.600.000. ¿Sí? Estos valores serían anuales, lo que me daría un costo total del capital, que sería la suma, digamos, de ambos dos, 10.400.000. Estos 10.400.000 tienen que ver con el costo por el origen, ¿sí? Pero después, si uno toma los pesos de capital aplicado, o sea, la aplicación de los 100 millones, este costo dividido esos 100 millones me daría el costo por cada peso de capital aplicado, y eso me permitiría direccionar los costos a donde esté alojado ese capital. Por lo tanto, si hacemos esa cuenta de 10.400.000 dividido 100 millones, me da un costo por cada peso de costo de capital aplicado de 10 centavos 4, ¿no? Por cada peso de capital aplicado. Ese sería el costo por, digamos, por cada peso que se aplica, y direccionando ese costo podríamos de alguna manera también direccionar el costo. ¿Cómo consideramos la inflación? La pregunta que se puede dar en este tipo de recursos. Bueno, simplemente la inflación diríamos que es un problema que tiene que ver con el almacenamiento de este factor. No es recomendable en tiempos inflacionarios porque cada día que pasa el dinero pierde su poder adquisitivo. O sea que considerar la inflación como un costo sería un error, ya que esta es evitable. Y la forma de evitarlo sería mantener una buena estrategia de gestión del stock del dinero. O sea, teniendo en cuenta que probablemente tenga que mantener un stock de dinero en caja por cuestiones operativas, pero que los superávit de dinero que se produzcan mensualmente deberían tener un plan financiero para poder de alguna manera recuperar mínimamente la pérdida por el poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, no consideramos que esto sea un costo, aunque si hay una alta exposición del capital a lo que puede llegar a ser el almacenamiento, deberíamos medirlo porque va a tener un impacto dentro de lo que es, sobre todo, el valor de adquisición que van a tener esos factores comparado con su valor nominal. Con esto cerramos el caso de naturaleza factores. Hemos analizado los bienes intermedios, recursos humanos, servicios intermedios, los bienes de capital y recursos naturales, y hoy cerramos con capital financiero, habiendo hecho un paneo bastante interesante sobre todos los grupos por naturaleza de factores.
con esto cerramos la unidad 4, perdón, la unidad 3, pero que es la pseudo 4 de nuestro programa de materia. En el futuro ya vamos a poner el foco, digamos, en el comportamiento de los factores en su vinculación con lo que podría llegar a ser el proceso productivo.